Jesús, el amigo de mi alma. Bendito y maravilloso eres tú, Señor Jesús. Te alabo, te bendigo, te glorifico. Te doy toda la honra y la gloria, porque eres el único Dios que te la mereces. Donde yo anduve perdido, rompió aquellas cadenas que a mí me ataban. Gracias te doy, Señor Jesús, por este día tan maravilloso que has dado a nuestras vidas, a nuestros seres queridos, familiares, amigos, vecinos. Bendito eres tú por los siglos de los siglos. Te damos la honra y la gloria, la alabanza, porque tú eres el único Dios que te la mereces y tu gloria y alabanza no la compartes absolutamente con nadie más. Pido tu permiso para realizar este programa Manantial de Vida. Seas tú utilizando, Señor, a este servidor, a este vaso de barro. Tú eres el alfarero divino, nosotros somos el barro. Se acordó de mí cuando muy lejos, muy lejos. Seas tú limpiando mi mente, mis oídos, mis ojos, mi boca, mi corazón. Cualquier pecado, Señor, que tenga en estos momentos en mi vida, pido públicamente perdón, Señor. Perdóname para que no haya ningún impedimento a tu palabra, Señor Jesús. Que sube al cielo, es mi alabanza. Seas tú tomando estos labios de barro, Padre Celestial, y que tu palabra llegue donde tenga que llegar, comenzando por este servidor. Canto de mi alabanza para el Cordero Santo que a mí me ama. Tu palabra es la única que nos da vida, vida en abundancia. Tú eres el único que derramaste tu sangre maravillosa en la cruz del Calvario. Tú eres el único que nos perdona nuestros pecados. Tú eres el único que nos vas a dar vida eterna. Santo que a mí me ama. Pido tu permiso para realizar este programa. En tu nombre, Jesús de Nazaret, mi eterno y soberano Dios. Y alabemos los santos con todo el alma. Y alabemos los santos con Toda el alma. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Dios todopoderoso. Muy buenas noches. Les saluda su amigo y hermano Jesús Hernán Medina a las 8 de la noche y 4 minutos desde la 89.6 FM. Somos una emisora cristiana predicando este hermoso evangelio de salvación, un Señor, una sola fe y un solo bautismo. Gracias damos al Señor Jesucristo porque nos da permiso. Si no fuera así, no pudiéramos realizar absolutamente nada. El que manda es Él. Y si la voluntad de Él no se cumple, entonces no fuera nuestro Dios todopoderoso. Pero Apocalipsis lo dice bien claro. Cuando tiene esa conversación tan profunda, tan poderosísima con el apóstol Juan. Yo soy el Alfa, la Omega, el que vivo, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Es una conversación pero única, algo inigualable que vio nuestro hermano Juan, que dice que cayó como muerto. Y él extendió su poderosa mano y lo levantó.
A ese es el Dios que nosotros predicamos. Ese es el Dios que nosotros enseñamos. Emmanuel, Dios con nosotros. El Señor Jesucristo es la manifestación del Dios invisible, de ese Dios que nadie, absolutamente nadie lo puede ver, porque Él lo llena absolutamente todo. Usted quiere, mi hermano, mi hermana, mi amigo, ver al Creador del universo, diríjase al Señor Jesucristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y quien ve cara a cara al Señor Jesús, está viendo al Creador. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no lo conoció. Hermana Blanca Hernández, bienvenida a un programa más de Manantial de Vida. Saludo al hermano Rubén Darío Marín Salinas, director de radio Bajo la Unción, 89.6 FM, 87.9 FM, en Viterbo Caldas. A todos los oyentes que en este momento me están escuchando en todas las veredas de Viterbo Caldas, sus alrededores, los bendigo a todos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Hoy el tema está un poquito extenso, por tal motivo vamos a felicitar rápidamente a los que están cumpliendo años y entraremos a nuestro hermoso tema. Porque eres parte importante de nuestra emisora, que el Dios Todopoderoso, Jesús de Nazaret, te bendiga. ¡Feliz cumpleaños! Con mucho cariño para todos los cumpleañeros en este día. Feliz cumpleaños, te deseo a ti y que pases muchos, pero muy feliz al lado de tu familia. Tú puedas sonreír. El día que tú naciste, eres de las mejores. El día que tú naciste, nacieron muchas flores. Si le sirve a Cristo, eres de las mejores. Un coro para ti. En tu cumpleaños, la bendición de Dios, tu mejor regalo. Un coro para ti. En tu cumpleaños, la bendición de Dios, tu mejor regalo. Aleluya, gracias hermana Adelina Contreras. Por esa hermosa felicitación a todos los que están cumpliendo años, hoy 21. Cuando tú naciste, un día bonito, pero ahora más, porque tiene a Cristo, Él tiene un regalo, Él se lo dará, y si tú te casas, te bendecirá. Reciba de Él esta bendición, no hay cosa más linda que servirle a Dios. Reciba de Él esta bendición, No hay cosa más linda que servirle a Dios. un coro para ti en tu cumpleaños, la bendición de Dios, Tu mejor regalo. Un coro para ti en tu cumpleaños, la bendición de Dios, tu mejor regalo. Disfruten con todos sus seres queridos este hermoso onomástico. Eso es un gran milagro que el Señor Jesucristo nos da. Coro para ti en tu cumpleaños, la bendición de Dios, tu mejor regalo. Un coro para ti en tu cumpleaños, la bendición de Dios, el mejor regalo. Una alternativa para estar cerca de Dios. La emisora Bajo la Unción. Señor Jesús, pido tu permiso para compartir en este momento tu palabra. Seas tú utilizando estos labios de barro
Necesitamos tu palabra todos los días, porque tu palabra es el alimento para nuestras almas. Gracias te damos por el alimento para nuestro cuerpo, por el desayuno, el almuerzo, la cena. Gracias por todo eso. Gracias, 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 gracias. Pero necesitamos lo más importante, el postre, el manjar. Es tu palabra. Tu palabra es la que nos da vida. Esta palabra que voy a compartir, Señor, llévala donde tenga que llevarlas, porque tú eres el dueño de tu palabra. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. La importancia de la resurrección del Señor Jesús. Al comenzar este estudio, no solo tenemos que preguntarnos si el Señor Jesús resucitó realmente, sino también si este hecho tiene alguna importancia para nosotros. Muchas personas se plantean cómo es posible que algo que ocurrió hace 2000 años pueda tener alguna relevancia para el hombre el día de hoy. Al intentar contestar a esta pregunta, vamos a analizar a la luz de la Biblia la importancia que la resurrección del Señor Jesucristo tuvo para el Señor mismo, para el Evangelio, para su ministerio actual, para la iglesia, para el creyente. La importancia de la resurrección para la persona misma del Señor Jesús. Su resurrección demostró que no era un mentiroso. Cada vez que el Señor Jesús anunció sus sufrimientos y su muerte, siempre añadía la profecía: y resucitará al tercer día. Mateo 16, 21. Si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, tal como había anunciado tantas veces, entonces también deberían ser puestas en tela de juicio todas las demás afirmaciones que él hizo. De hecho, tendríamos que admitir que la decisión del tribunal judío que le juzgó por blasfemia cuando dijo que era el Hijo de Dios, tenía toda la razón al condenarle a muerte. Mateo 26, 63, 65 dice: entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. El Señor Jesús les respondió: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de los muertos. Romanos 1:4. Por supuesto, los gobernantes judíos lo tenían por mentiroso. Todos recordamos cómo le hablaron de él a Pilato. Mateo 28, 63 dice: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Y también la forma en la que se burlaron de él durante el tiempo que duró su crucifixión. Mateo 27, 42, 43 dice: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Pero a pesar de la angustia y de su intenso clamor, el Padre no hizo nada para impedir aquel terrible espectáculo.
De hecho, la última visión que este mundo tuvo de él fue la de un hombre humillado, derrotado, abandonado y muerto. ¿Acaso no era realmente el Hijo de Dios? Y si lo era, ¿guardaría Dios silencio permanentemente sobre esta terrible injusticia cometida con su Hijo? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos que los apóstoles citaron en varias ocasiones el Salmo 2. Por un lado, vieron que en la muerte del Señor Jesús se había cumplido aquella unión que el salmista había profetizado que tendría lugar entre el pueblo y los gobernantes para rechazar al ungido de Dios. Hechos 4:24-28 dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Pero también se encargaron de mostrar la respuesta que Dios dio a la maldad humana y que el Salmo 2 también anunciaba. Hechos 13:32-33 dice: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Podemos decir, por lo tanto, que a través de la resurrección, Dios puso su sello de aprobación, dando a entender con total claridad que el Señor Jesús era realmente su Hijo. Romanos 1:4 dice: fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. A partir de ese momento, en todos los sermones públicos de Pedro, le vemos presentándose como un testigo de la resurrección del Señor Jesús y acusando a los judíos de haber dado muerte al Mesías auténtico, al que Dios había levantado de entre los muertos. Sin duda, la acusación era realmente grave. De hecho, la situación de esos judíos era terrible. Surge la pregunta: ¿cómo podrían escapar del justo castigo de Dios después de haber dado muerte a su propio Hijo? Algunos de ellos entendieron la gravedad de lo que habían hecho y desde el fondo de su corazón clamaron: varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:37. Fue entonces cuando descubrieron que Dios estaba dispuesto a perdonarles y darles vida juntamente con Cristo. Su resurrección es la señal definitiva que confirma quién es el Señor Jesús. A pesar de la cantidad de milagros que el Señor Jesús hizo a lo largo de su ministerio público, los judíos nunca estuvieron satisfechos. Una y otra vez intentaban justificar su incredulidad, diciendo que no tenían suficientes evidencias y pidiéndole una señal a su gusto. En un momento determinado, el Señor les dijo que la señal definitiva que ellos recibirían sería su resurrección. Mateo 12:39-40 dice: Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada,
sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La importancia de la resurrección para el Evangelio. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, el Evangelio no existe. No hay ninguna buena noticia que anunciar. Veamos cómo la resurrección del Señor Jesús afecta a las grandes doctrinas que conforman el Evangelio. Primero, la resurrección es la base de la justificación. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí hay un detalle importante que debemos considerar. Cristo tenía poder para resucitar por sí mismo. Juan 10, 17, 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Sin embargo, mis estimados oyentes, fue el Padre quien le resucitó de los muertos. Romanos 6:4 dice, Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Hechos 2:32, a este Jesús resucitó Dios. Hechos 13:30, mas Dios le levantó de los muertos. Efesios 1:17-20, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Estimado oyente, el Padre levantó a su Hijo de entre los muertos, sellando así su obra y poniendo de esta manera su sello de aprobación sobre la redención que había realizado en la cruz a favor de los pecadores. De su resurrección dependía la misión del Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo que Él les enviaría el Espíritu Santo una vez que hubiera subido al Padre. Como quedó claro más tarde, el Señor se refería a su ascensión después de la resurrección. Por lo tanto, si Cristo no hubiera resucitado, tampoco habría ascendido al Padre ni enviado al Espíritu Santo. La misión que en este tiempo cumple el Espíritu Santo es doble, tal como explicó el Señor. En relación a los creyentes, el Espíritu Santo vino a ocupar su lugar en los corazones de los suyos, dándoles consuelo, enseñándoles y guiándoles a dar testimonio de Él. Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan 15:26, pero cuando venga el consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Pero el Espíritu Santo también tendría un ministerio especial en relación con el mundo. Primeramente, convenciéndole del terrible pecado que habían cometido al crucificar al Señor Jesús. En segundo lugar, mostrando que la justicia de Dios había quedado satisfecha por medio del sacrificio de Cristo, razón por la cual el Padre lo resucitó de los muertos para que volviera con Él a la gloria.
Y en tercer lugar, convencerá al mundo de que en base a esa obra, Satanás ha perdido todo su poder sobre el pecador que cree en Cristo Jesús. Juan 16, 8, 11 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Por la resurrección, Cristo se convirtió en el primogénito de los muertos. La resurrección de Cristo trae aparejada la resurrección de todos los que creen en Él. Juan 11:25 dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Efesios 2:4-6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Notemos, estimados oyentes, lo que Pablo dice en relación a la naturaleza de esta resurrección. Romanos 6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Lo que Pablo está diciendo es que la resurrección de Cristo sirve como prototipo de la resurrección de los creyentes. En 2 ocasiones Cristo es presentado como el primogénito de los muertos. Colosenses 1:18 y Apocalipsis 1:5. Se nos dice también que los creyentes en la manifestación del Señor seremos semejantes a Él. Primera de Juan 3:2. Pablo indica que nuestro cuerpo de humillación será semejante al cuerpo de la gloria suya. Filipenses 3:21. Que así como hemos traído la imagen del terrenal, Adán, traeremos también la imagen del celestial, Cristo. 1 Corintios 15:49. Y aquí tenemos que aclarar algo muy importante. Antes de la resurrección de Cristo, todo lo que hubo fue resucitaciones, es decir, restauraciones de los cuerpos a su estado anterior. En las 3 ocasiones en las que el Señor volvió a la vida a ciertas personas, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y Lázaro, etcétera, etcétera, todos estos casos no deben tomarse como resurrecciones, deben tomarse como resucitaciones. Todas estas personas volvieron a la misma vida que habían dejado cuando murieron. Pero la resurrección de Cristo trajo un nuevo prototipo. ¿Cómo era el cuerpo de resurrección que tenía el Señor Jesucristo? Las personas lo podían reconocer. Juan 20:20. Todavía tenía las heridas infligidas por la crucifixión. Juan 20:25-29. Tenía la capacidad, aunque no la necesidad, de comer. Lucas 24:30-33, Lucas 24:41-43. El cuerpo tenía carne y huesos para comprobar que Él no era meramente un espíritu que se manifestaba en forma visible. Lucas 24:39-40. Podía entrar en cuartos cerrados sin abrir las puertas. Juan 20:19. Y podía ascender al cielo. Hechos 1:9. La resurrección traerá la restauración de todas las cosas.
Es evidente que la resurrección de Cristo supuso que la muerte fuera vencida. Esta es quizás la consecuencia más importante que nosotros consideramos, pero no es la única. No debemos olvidar que la entrada del pecado en el mundo no solo afectó al hombre, sino que toda la creación se vio afectada. Génesis 3, 17, 19 dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de lo que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Por esta razón, estimados oyentes, cuando Cristo regrese, no solo levantará a los muertos, sino que regenerará el universo. Romanos 8, 20, 23 dice: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Según de Pedro 3:13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Estimado oyente, la resurrección del Señor Jesús es el fundamento por el que podemos estar seguros de que tanto como nosotros, como nuestro mundo, ha de ser totalmente renovado. Hechos 3:21. Si Cristo no resucitó, toda esperanza, si Cristo no resucitó, toda esperanza de redención es una quimera, y todas las predicciones y anticipaciones de sus gloriosos resultados para el tiempo y la eternidad, para los hombres y los ángeles de todo rango y orden, resultarían falsas. El Evangelio, estimado oyente, sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Les repito esto tan hermoso. El Evangelio sacó a luz la vida y la inmortalidad. Por último, debemos considerar cómo la resurrección de Cristo ha aportado al Evangelio una esperanza desconocida en el Antiguo Testamento. Segunda Tito 1:10 dice: ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Poco se sabía sobre la resurrección en el Antiguo Testamento. A veces empleaban la idea de la resurrección para expresar la esperanza nacional del renacimiento de la nación. Ezequiel 37. Job fue uno de los pocos que manifestó su confianza en su resurrección futura. Job 19, 25, 27 dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. La declaración más clara sobre la resurrección del individuo
la encontramos en Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aunque en muchas ocasiones los salmistas expresaban con un total desconocimiento sobre la vida eterna o la resurrección, Salmo 6, 4, 5, dice: vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? La resurrección de Cristo sacó a luz una información que antes había estado velada. La resurrección convierte el Evangelio en un mensaje único. El Evangelio ofrece al mundo una esperanza única. Aquí radica la gran diferencia con todas las demás religiones e ideologías. Algunas no ofrecen ninguna esperanza, sino que se hunden en la desesperación existencial. Otros piensan en la historia en términos más bien circulares y no lineales, como un interminable ciclo de reencarnaciones sin alivio alguno, salvo la no existencia del nirvana. Los marxistas siguen prometiendo una utopía en la tierra, pero esta visión ha perdido credibilidad. Los humanistas seculares sueñan con la toma del control de su propia evolución, pero en tanto que esto requeriría la manipulación genética, el sueño degenera y se convierte en pesadilla. Frente a todo esto, el Evangelio del Señor Jesucristo ofrece una esperanza cierta en cuanto al futuro, tanto a nivel individual como cósmico. La importancia de la resurrección para su ministerio actual. A raíz de su muerte y resurrección, Cristo ha sido glorificado nuevamente a la diestra de la majestad en las alturas. Sin embargo, esto ha implicado cambios importantes. El más significativo es que regresó al cielo con un cuerpo humano glorificado, pero también ha supuesto su comienzo como sumo sacerdote. Hechos 8:1, abogado defensor, 1 Juan 2:1, e intercesor, Romanos 8:34, a favor de su pueblo. Ha sido constituido como cabeza de la iglesia, Efesios 1:20, 22, y su Señor, Romanos 14:9. Y está esperando como juez, Hechos 17:31. La importancia de la resurrección para la iglesia. Sin la resurrección de Cristo, la iglesia pierde toda su credibilidad. La iglesia cristiana siempre ha creído y predicado la resurrección de Cristo, pero si esta no fuera cierta, habría que confesar un error de una gravedad incalculable. ¿Cuántas personas perdieron sus vidas en los primeros siglos del cristianismo porque creyeron que Cristo había resucitado? ¿Cuántas personas lo han dejado todo y se han entregado por completo a la predicación del evangelio creyendo que era una buena causa, cuando en realidad estaban haciendo algo absurdo y dañino? El apóstol Pablo describió perfectamente esta posibilidad. 1 Corintios 15, 14, 19 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados.
entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero, por el contrario, si Cristo realmente resucitó y que así fue, estas personas eligieron el camino correcto y más noble. 1 Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. La iglesia del primer siglo se caracterizó por la predicación de la resurrección de Cristo. Podemos leer todas las predicaciones que el libro de los Hechos recoge y en todas ellas hay menciones destacadas a la resurrección de Cristo. Tal vez tengamos que revisar la importancia que la iglesia del siglo XXI da a este tema. Curiosamente, fue esta predicación de la resurrección de Cristo lo que contribuyó a la rápida extensión del cristianismo a nivel mundial. La importancia de la resurrección para el creyente. Su resurrección asegura e ilustra la de su pueblo. Por cuanto Él vive, ellos también vivirán. Si Él hubiera permanecido bajo el poder de la muerte, no habría fuente de vida espiritual para los hombres. Si la vid estuviera muerta, los pámpanos estarían asimismo muertos. La confesión de la resurrección es la base de nuestra salvación. Romanos 10:9 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La resurrección del Señor Jesús nos ofrece certidumbre en cuanto al perdón de Dios. El creyente sabe que sus pecados son perdonados, ya que si el Padre no hubiera sido satisfecho con la expiación ofrecida por su Hijo a favor de nuestros pecados, no lo hubiera resucitado de los muertos. El apóstol Pablo vio esta lógica claramente. 1 Corintios 15:17 dice: si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Por esta razón, la resurrección de Cristo nos permite enfrentar nuestro pasado. De la resurrección de Cristo depende nuestra santificación. Después de darnos cuenta que necesitamos cambiar, ¿cómo encontramos el poder para hacerlo? La resurrección permite que vivamos de forma diferente porque se nos da un poder permanente que no teníamos antes. El agente de nuestra transformación y el único que nos da vida cada día a medida que vamos creciendo en Dios es el Espíritu Santo. Hemos sido unidos a Cristo de forma vital y por eso recibimos vida y poder a través de su Espíritu. Necesitamos el poder de Dios en el presente, tanto como su perdón en cuanto al pasado. Cuando nos preguntamos si Dios puede realmente cambiar la naturaleza humana que parece ingobernable, a fin de que quienes son crueles se vuelvan buenos, que los egoístas sean desprendidos, que las personas inmorales adquieran control sobre sí mismas y que los amargados se vuelvan amables, nos parece una tarea imposible para el hombre contando con sus propios recursos. Pero en el Señor sí que es posible, porque el mismo poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos, está ahora a nuestra disposición por medio de su Espíritu Santo para transformarnos diariamente. Por esta razón, Pablo oraba a fin de que los creyentes conocieran en su propia experiencia la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Efesios 1:19. En otro lugar expresa su propio deseo de conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Filipenses 3:10. Y exhorta a los colosenses
Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo. Colosenses 3:1. Si no hubiera resurrección, bien podríamos adoptar el lema del mundo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. 1 Corintios 15:32. Pero los creyentes tenemos una esperanza, y para nosotros esta vida presente no lo es todo. Esto nos da perspectiva y profundidad a nuestro modo de vivir y nos anima a ser diferentes. La resurrección nos libra del temor a la muerte. La muerte parece tener un carácter ineludible. Normalmente se presenta cuando nadie la espera. Algunas veces se intenta bromear sobre ella con el fin de ignorarla. Hacemos bromas sobre ella porque nos resulta difícil mirarla de frente. Individualmente, aparte de Cristo, el temor a la muerte y la disolución personal es prácticamente universal. Para nosotros en Occidente, el señor Woody Allen tipifica este terror. En él se ha vuelto una obsesión. Cierto es que todavía puede hacer bromas al respecto. No es que tenga miedo de morir, dice en son de mofa. Simplemente no quiero estar allí cuando suceda. Eso decía él. Pero fundamentalmente está muerto de miedo. Todos los seres humanos están muertos de miedo. En una ocasión dijo: lo fundamental por detrás de toda motivación y toda actividad es la constante lucha contra la aniquilación y contra la muerte. Deja absolutamente estupefacto con su terror y les resta toda significación a los logros de cualquiera. Pero, estimado oyente, en Cristo la muerte ha perdido su poder. 1 Corintios 15, 54, 55 dice: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Podemos decir con seguridad que su resurrección nos trae esperanza frente a la muerte. La resurrección de Cristo hace posible nuestro servicio para Él. El creyente sabe que tiene un Salvador que vive eternamente para interceder por él. Le cuida, le gobierna por su espíritu y un día volverá por él. Todo esto no solo hace posible que podamos ser transformados continuamente por él, también nos proporciona los recursos necesarios para poder servirle. El apóstol Pablo relacionaba la resurrección del Señor con el ministerio cristiano. Él sabía que las condiciones de la obra de Dios son duras y que el único antídoto eficaz contra el desánimo vendría del poder de Cristo resucitado. Esta es la mayor fuente de estímulo y confianza posibles. Veamos cómo lo expresaba. Segunda Tito 2:8 dice: acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. 2 Corintios 1:9, 10. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. De la resurrección depende nuestra expectativa acerca del futuro. Es cierto que ya no somos los que éramos, pero también es cierto que aún no somos lo que seremos algún día. Estamos en un tiempo intermedio entre lo que somos ahora y lo que seremos cuando Cristo regrese. E incluso el poder de la resurrección que conocemos ahora es solo una pequeña muestra de lo que vendrá. De la resurrección de Cristo depende
de la resurrección de Cristo depende nuestra unión venidera con Él en su venida. Primera Tesalonicenses 4, 14, 18. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estimado oyente, la resurrección de Cristo implica la consumación de la redención. La personalidad humana está constituida de espíritu, cuerpo y alma. Si la redención no incluyera el cuerpo, sería una salvación incompleta. Bendiciones para todos. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Mi eterno y soberano Dios, gracias te doy, Padre Celestial, por haberme dado permiso de compartir tu palabra, tu divina palabra. De aquel negro camino. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres el Dios, el Rey, el Mesías que venció la muerte. Que a mí me acaba. Y nos darás vida juntamente contigo, Señor Jesús. Gracias, mi Padre Celestial. Canto de mi alabanza para el Cordero Santo.